Bueno, pues en esta clase vamos a ver cómo comenzar a crear funciones utilizando SQL, ¿vale? Porque la podemos utilizar con otros lenguajes de programación. Y antes de eso, un poco añadir, aunque la podría haber incluido en la clase pasada, pero ya la pongo aquí porque aunque es SQL puro, ya sí que ofrece una modificación del flujo, digamos, de programa y entonces es algo parecido a la programación como tal, que son las funciones condicionales dentro de SQL. Entonces, estas funciones permiten hacer una cosa o la otra, es decir, el concepto del if, then, else de un lenguaje de programación, pero dentro de SQL, ¿vale? Aquí estamos hablando todavía dentro de SQL, que son funciones especiales. También no tienen el aspecto de función normal de nombre entre paréntesis los parámetros y por eso lo he puesto dentro de este bloque. Hay varias, os puse dos muy útiles, una es la de case y la de coalescence. Case es el if then else devuelve un resultado según una condición, es decir, tiene entre un case y un end varios when, cuando, tal condición, then tal resultado. Y así uno detrás del otro, ¿vale? Un poco parecido al case de un lenguaje de programación estructurada normal. Y si no se cumplen esos casos, bueno, pues un resuelto. Os pongo ahí el ejemplo extraído del tutorial, que es muy sencillo, es seleccioname a, que es de la tabla test, es, digamos, una sola columna con varios valores, y en el caso de que A sea 1, la salida le vas a añadir ese campo porque veis que select A, que ponga 1, o si A es 2 pone 2, o si es cualquier otro número me pone más. Entonces el resultado de esta consulta es una tabla con dos columnas, ¿vale? Aunque la entrada es una columna, ¿vale? Entonces, en ese sentido, permite hacer cosas interesantes si lo añade. Hay que manejarlo con cuidado porque estamos metiendo programación dentro de SQL. Es una programación, digamos, estructurada, más imperativa dentro de una programación declarativa, pero bueno, es útil en algunos casos, ¿vale? Y sí, se puede utilizar. Y otra muy sencilla, pero sí yo creo útil, o sea, queda más coherente, digamos, la programación es esta de coalescence y otros sistemas de gestores hablan siempre que con el manejo de los nulos directamente la función. Esta función es muy sencilla, es devuelve el primer resultado que no sea nulo, o sea, de todo lo que le estoy pasando por parámetro, el primer resultado que no sea nulo. Entonces, en este caso, el select coalescence campo 1, campo 2 o el valor nada, from, bueno, lo que sea, ¿no? Donde venga la consulta, me va a devolver o campo 1 si es no nulo, o si campo 1 es nulo, campo 2 si campo 2 no fuera nulo, pero si campo 1 y campo 2 es nulo, me va a devolver la cadena de paréntesis nada, ¿vale? Muy sencillo, pero en muchos casos muy interesante, ¿vale? Va aplicable también a, por ejemplo, una base de datos como la de Hathaway, que veíamos que tenía muchos nulos, pues es otra forma interesante de manejar los nulos, ¿vale? Entonces, estas dos funciones condicionales para un poco verlas. Os puse también el enlace arriba por si queréis ver las otras también. Pero bueno, una vez visto eso, la idea aquí es crear funciones directamente en SQL. Os pongo el enlace a la sintaxis pura de create function, que es un poco, es como grande, pero interesa ver todas las partes, empezar a entender la sintaxis, porque ya es tan compleja que a veces ya puede ser, a la hora de crear una función hay varias cosas que intervienen, pero bueno, vamos a ver aquí la parte más básica, pero sí hay una parte que es entender la sintaxis. Entonces puede ser o una función muy sencilla, vamos a ver aquí cosas muy sencillas, o una mucho más compleja. Se pueden desarrollar, recordar, en SQL o en lenguajes procedimentales, por ejemplo, PLSQL u otros, ¿vale? Más, pero siempre lenguaje más procedimental. Y eso está también preparado dentro de Create Function. Siempre es más o menos la misma estructura, los mismos componentes, es declaro la función, el nombre, los argumentos. Los argumentos pueden ser posicionales, es decir, con números, el $1, $2, $3, o con parámetros, es decir, identificados, nominales, que en principio es lo que aconsejamos para que quede más claro el código. Va a aparecer siempre un valor de retorno en una función, es decir, cuál es el valor de retorno, tanto el tipo, es el tipo de valor de retorno, como bueno, el resultado que lo tendrá un sitio con el return, ¿no? La palabra reservada de return. Y luego va a haber un cuerpo de la función, que es lo que hace. A la hora de utilizar SQL, os pongo también ahí un enlace para que veáis que puede ser muy complejo, aunque vamos a ver lo básico. A la hora de utilizar funciones SQL, simplemente se define la expresión como una expresión SQL. Se puede utilizar o dentro del return el tipo que devuelve y la definición, entre comillas o entre bloques, ¿vale? Esos delimitadores doble dólar, digamos, es para definir un bloque o entre literales. Y además el valor puede ser o un valor concreto o varias tablas, ¿vale? Puede ser de hecho un conjunto, diferentes tipos de datos. Recuerda que los tipos de datos en Postgres además pueden llegar a ser complejos, ¿vale? Y lo que sí es importante en SQL es que de todas las instrucciones SQL que tú ejecutas, la que vale es la última.
y la última debe devolver un valor, bueno, un valor o una relación o una tabla o unas filas y demás. Y esa es la que cuenta en la salida. Lo mejor es verlo con código directamente. Yo os pongo un ejercicio muy sencillo, también está en el tutorial de algunos editados. Uno, la función más trivial es hacer una función que devuelva, por ejemplo, en este caso un 1. Veis las dos formas de escribirlo, una utilizando los bloques con el $, quizá parece más, como más claro para verlo, o el otro con lo mismo, pero con el literal. ¿Vale? También puede ser como si fuese ahí dentro la consulta, cualquiera de las dos vale, y luego recordar que la función se llama con el nombre de la función y entre paréntesis los argumentos o sin argumentos. Os pongo otras dos también del tutorial, muy sencillas, una que suma dos números, con la función suma, y otra un poco más elaborada, pero que tiene el truquito de ese select 1 al final, es decir, es una función que lo que dice estos parámetros, ¿vale? Es decir, un entero, bueno, hace una operación, ¿no? Actualiza la tabla bank poniendo el campo balance igual al balance menos el debit. ¿Qué es balance y debit? Veis que arriba aparece debit ahí, ¿no? Y dice where account number, el tf1.account número, ¿no? Es decir, el account NO que aparece en el parámetro. Le pone TF1 porque puede existir ese account NO que sea de la tabla bank, ¿vale? Recordad que aquí también está utilizando como un cualificador de ese campo el de la función, pero porque está como parámetro. Y veis que eso simplemente va a actualizar unos valores, pero lo que te hace falta es una consulta que devuelva, ¿vale? Un select en este caso, voy a poner también otra instrucción, pero con un select 1 que es que devuelve un 1, por tanto es una función que simplemente devuelve un 1, bueno, podría devolver, imaginaros el número de registros que tiene la tabla banco, no sé, pero tiene que devolver algo y eso es lo que va a aparecer en el tipo de datos que veis ahí que es numeric, ¿vale? Ejemplos de funciones, luego bueno, voy a proponer algunos ejercicios para hacer, pero con esta estructura, con esta plantilla, ya sirve. Un último punto es que se pueden usar argumentos de entrada y de salida, es decir, en los argumentos, en este caso, por ejemplo, aquí account, NO o debit, además del tipo de integer y numeric, se le puede añadir, bueno, de hecho es un previo, definir si son entrada o son salida. El in sería para entrada y el out salida. Se puede hacer directamente en la lista de parámetros. En algún caso, bueno, puede ser interesante. Yo creo que en principio las funciones tal cual las manejamos es parámetros de entrada entre los paréntesis y return y el parámetro de salida. Pero sí se puede hacer cosas más elaboradas y definir parámetros y decirle este es de entrada y este es de salida, ¿vale? Por ejemplo, con los procedimientos relacionados se puede hacer como truco para como convertirlos en pseudo funciones. Pero bueno, ojo en principio no utilizarlo hasta que tengamos claro el concepto principal. Y nada, para trabajar esto a lo mejor es pues estos ejercicios que aquí os propongo. Uno es revisar la sintaxis. Me parece interesante revisar la sintaxis de create function para entender el código que os he puesto ahí, ¿no? Entender qué parte de la sintaxis aparece, hay cosas que son opcionales, hay cosas que se repiten, pero creo que es interesante la sintaxis porque luego a lo mejor a futuro podéis manejar una función más completa y una vez que entiendes la sintaxis y la gramática de la sintaxis siempre es interesante. Y luego funciones sencillas, una que sume, por ejemplo, suma los dos primeros argumentos y lo multiplica por un tercero. Esta función tiene tres parámetros, tres argumentos, suma el primero más el segundo, multiplica por el tercero, un poco trivial cualquier operación matemática. Otro, definir una función contador para contar el número de registros de una tabla y esa tabla se la pasas por parámetro, entonces, bueno, es una forma de contar. Otra que borre todos los registros de una tabla que también le pasas por parámetro y ahora estoy, bueno, veis que al final es programación sobre la base de datos. Y esto es, bueno, con dos campos, bueno, para que haga una serie de cosas y que devuelva para hacerlo un poco más complicado. Son funciones muy sencillas. Aquí la idea es aprender a crear funciones. Es el objetivo de esta clase.